Los caudillos militares y el abrazo de Maquinguayo. Los primeros años de nuestra historia republicana fueron muy turbulentos. Como no había un grupo capaz de dirigir el país, el poder quedó en manos de los caudillos militares que habían luchado por la independencia. Así, los golpes de Estado se sucedieron uno tras otro. Las rebeliones no tenían cuándo acabar, y hubo inclusive varios presidentes a la vez. Además, se promulgaron distintas constituciones. Una excepción fue el llamado Abrazo de Maquinguayo, cuando un grupo de generales de las tropas de Bermúdez decidió dejar de pelear contra Orbegoso, el presidente electo. Echenique, uno de esos generales, afirmó: lo único favorable para la República era hacer terminar esa guerra de un modo pacífico, pues eso conduciría a la unión de los partidos y a la concordia. Las fronteras. Uno de los principales problemas que debió enfrentar la América del Sur toda fue el establecimiento de fronteras. Así, solo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el Perú fue delimitando definitivamente sus límites territoriales. Para ello se tomaron en cuenta dos principios: el utis possidetis, por el que se mantenían las fronteras virreinales que existían en 1810, y la libre determinación de los pueblos, según el cual los pueblos decidían a qué país querían pertenecer. Dominación etivas. El guano fue mal utilizado y hubo una gran corrupción. Por ello, unos años después, el Perú debió enfrentar una de las mayores crisis económicas de su historia. Uno de los principales presidentes de esa época fue Ramón Castilla, pues se propuso seriamente estabilizar el país. Durante su gobierno se elaboró el primer presupuesto de la República, se inició el pago de la deuda externa, se construyó el ferrocarril Lima-Callao y se dio el primer reglamento de instrucción pública que apoyó la educación. Además, Castilla buscó fortalecer la defensa nacional comprando un barco y mejorando la instrucción militar. Echenique y la consolidación de la deuda interna. Echenique gobernó después de Castilla. Durante su gobierno se firmó un importante tratado con el Brasil, que nos permitió navegar libremente por todo el Amazonas y obtener la salida al Atlántico. Sin embargo, también recibió muchas críticas de corrupción. Revolución de Castilla y abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Frente a esta situación de descontento popular por la corrupción en el pago de la deuda interna, Castilla se sublevó, derrotó a Echenique y volvió a la presidencia de la República. Castilla tomó medidas a favor de los sectores populares, abolió el tributo indígena y la esclavitud. Además, se promulgó la Constitución de 1860, la de mayor duración en nuestra historia republicana.